¿Cómo estás? Buen día. Un placer recibirte como cada sábado aquí en Buen Vivir. Hemos hablado un montón de la microbiota, del microbioma, de los hongos, de las bacterias que conviven con nosotros y que parece que somos más cantidad de células de fuera de las eucariotas, ¿no? Más bacterias y más hongos. Y lo importante es que vivan en equilibrio, porque cuando se desequilibra y se forma la disbiosis, aparecen las patologías. Vamos a hablar hoy de hongos y de bacterias, pero de hongos y de bacterias que a veces no hablamos y que si no las controlamos nos pueden traer problemas a nivel físico y emocional. Tengo que presentar a mi primera invitada, la doctora Cecilia Vítola. Un placer tenerla. Gracias, Cecilia hace medicina funcional integrativa. De esto hemos hablado de la alimentación, del intestino. Es bien el lugar donde Ceci siempre nos ordena en este programa que hablamos de alimentación, de ejercicio. Porque somos lo que comemos, ¿verdad, Ceci? Sí, siempre decimos que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Por eso es que la propuesta siempre es más bien integral de realizar varias tareas para estar bien. Entendemos la salud no solo como un derecho, sino como un deber que tenemos que trabajar con diferentes, en diferentes ítems de la vida como para sentirnos bien. Y más en este contexto complicado, ¿no? Que Sí. todavía estamos esperando que se termine y hay que seguir teniendo un poquito de paciencia. Pero hoy les vamos a presentar a unos personajes que son las cándidas, las clamidias y otros. Bueno, y cuando hablamos de cándida sabemos que es un hongo y sabemos que capaz que a las mujeres nos ha pasado en algún momento decir, tenés una infección de una cándida, pero no sabemos bien cómo funciona, qué pasa, y si solamente es una infección que puede ser a nivel vaginal o se expande en el cuerpo. Así que vamos a aprovechar a que nos cuentes, Ceci. Bien, la cándida es una levadura que forma parte del tracto intestinal. Convive con nosotros en simbiosis, es un todo bien, digamos, entre nosotros le aportamos beneficios y ella nos aporta beneficios. Hay 150 tipos más o menos de cándidas en el intestino. Cuando hay una candidiasis vaginal, es muy probable que haya candidiasis intestinal. Si bien es más bien conocida la candidiasis vaginal y es bastante frecuente en las mujeres, en realidad lo que traducen es que hay una candidiasis intestinal. Este microorganismo que forma parte del ecosistema, muchas veces por diferentes motivos muta, se transforma, en vez de levaduras, que son como unas bolitas, se transforma, cambia su morfología, depende del hábitat donde esté, se transforma en como un arbolito, unas ramas con arbolitos que penetra la mucosa del intestino y aumenta la permeabilidad intestinal. La mucosa del intestino está para servir de barrera. De hecho, la primer barrera y es nuestro contacto con el exterior. El exterior entra a través de la mucosa orofaríngea y después digestiva. Entonces, cuando aumenta la permeabilidad intestinal y pasan microorganismos y pasan sustancias tóxicas a la sangre, activa el sistema inmunológico y eso puede determinar un montón de patologías. Entonces, si bien hay muchos síntomas relacionados a la candidiasis, obviamente que no es solo un factor, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no pensamos que lo que nos puede pasar tenga que ver con hongos, bacterias, parásitos. Y en realidad en facultad lo que nos enseñaban era más en inmunodeprimidos y en los bebés, el muguet oral, la candidiasis sobre todo orofaringia y en la candidiasis vulvar y anal. Pero en realidad lo que no nos enseñaron y es sumamente prevalente y muy importante es la candidiasis intestinal que da sintomatología variopinta que va desde trastornos del ánimo, depresión, el trastorno autista se asocia mucho, muchos niños con autismo tienen candidiasis intestinal, algo que certifica, digamos, para nosotros en la clínica es lo que vemos del paciente, es la avidez por comer carbohidratos, azúcares y harinas refinadas. Te diría que la adicción. La adicción, ahí va. Cuando el paciente te dice necesidad de comer, yo pregunto, ¿necesidad de comer dulces y harinas? Sí, mucha, siempre, es habitual. Entonces eso que vos decías de que era normal o habitual, estamos confundiendo y normalizando síntomas, el sentirse hinchado todo el día, no es normal, es frecuente. Entonces, acá la idea es contactar con que se puede estar bien y no hinchado todo el tiempo. Claro, obviamente ahora, que trastornos digestivos, los que quieras, se relacionan a la cándida, ¿no? El estreñimiento, la distensión abdominal, los cólicos, también, ¿no? Sí, todas las enfermedades autoinmunes se asocian. ¿Por qué? Porque al aumentar la permeabilidad del intestino, permite pasaje de más toxinas a la sangre y obviamente que ponen en marcha el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico termina reaccionando frente a cosas que no debería reaccionar porque deberían seguir de largo e irse al water. Es como que crece más la colonia, hay más habitantes de cándidas de lo que tendría que haber, porque sé que están como en un equilibrio, ¿no? Las bacterias y los hongos y viceversa están como todo el tiempo equilibrando. Hongos, bacterias, virus, parásitos están en equilibrio, pero por
consumo de fármacos indiscriminados como antibióticos, antiácidos, corticoides, analgésicos, anticonceptivos sobre todo, la mala alimentación, el no respetar las sensibilidades o alergias alimentarias, el estrés inmunodeprime. Después hay situaciones fisiológicas de estrés y de inmunocompromiso como el embarazo, pero que en realidad todo a lo que se resume es que un tipo de alimentación inadecuada y de consumo de fármacos inadecuados, de agua clorada o la canilla, todo esto predispone a que se trastorne la flora. Y apenas se trastorna la flora, este microorganismo que se cataloga de oportunista es como que se copa y crece. Claro. Y crece, te coloniza. Ahí va, y da avidez por dulces y harinas, y los dulces y harinas lesionan más la mucosa del intestino, entonces entras como en un loop que no puedes parar. Que si no comes azúcar te pones de mal humor, etcétera, etcétera. Tenemos vía Zoom a Romina García, que además es paciente de la doctora y que me pareció súper, súper lindo que la pudiéramos sumar, sí, porque cuando te pasa algo y te cambia la vida, está bueno contarlo. Romina, bienvenida vía Zoom, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Bien ustedes? Romina es súper joven. Sí, divina. Romina, ¿qué te pasó a ti? Contanos cómo es tu experiencia con la cándida. Bueno, yo hace 4 años más o menos que tengo infecciones genitales recurrentes, muy recurrentes. Me pasaba que mis amigas tenían, pero usaban óvulos o cualquier antibiótico y se les pasaba y nunca más volvían a tener. Yo seguía teniendo. Los ginecólogos era como que ya ponete estos óvulos que va a estar todo bien, y seguía todo igual. Mucho estreñimiento, súper hinchada siempre. Bueno, lo que decía Ceci hace un rato, tenía ganas de comer azúcar y harinas todo el tiempo. Hace 1 año es que llegué a Ceci, bueno, y ahí me dijo, no, acá hay que cortar inmediatamente el azúcar y los lácteos, que nunca en la vida un doctor me había dicho eso. Y bueno, y también a la vez hicimos el análisis de sangre de las alergias alimentarias. Y claro, me dio la cándida por el techo. Claro. Ahora, eso que estás diciendo no es un dato menor, porque para poder diagnosticar, acá tenemos una doctora, hay que poder contar con estudios. Yo sé que mandás a hacer a Estados Unidos, al laboratorio de Great Plains, sí, unos estudios que aquí en Uruguay no se hacen, y que de esa manera podés justamente darte cuenta de esta situación en particular. Lo que pasa es que es bastante difícil asociar esta sintomatología o infecciones recurrentes que pueden ser genitales, urinarias, infecciones de pie de atleta, erupciones en la piel con una alergia. O sea, erupciones en la piel que no catalogan de alergia, de las alergias que nos enseñaron en facultad, como quien dice. En Uruguay tenemos las alergias, los que miden las alergias de tipo IgE, que son inmediatas, que el paciente en general las registra. Es como algo y me broto, claro, o hago un edema de glotis. Y después están las alergias tardías, que son las alergias de tipo IgG, que pueden manifestarse los síntomas hasta 3 días después de la ingesta. Y que si lo que me generan es inflamación es puesta en marcha del sistema inmunológico, María. Claro. Entonces, yo me estoy cansando mi sistema inmunológico consumiendo cosas que me puedan estar alterando. O mi sistema inmunológico puede estar todo el tiempo luchando contra esta cándida que creció en demasía y que no es lo que el sistema inmunológico detecta, que creció demasiado y dice, ¿qué está pasando? Se inflama. Y esta inflamación, obviamente, que es la madre de todas las enfermedades, incluso de las infecciones. O sea, una infección lo que traduce es una falla del sistema inmunológico. ¿Por qué está fallando el sistema inmunológico? Bueno, puede ser por déficit nutricional, claro, y o alergias alimentarias, y o estrés, porque el propio sistema se estresa. Pero vos hablas de alergias y a veces hay alergias, intolerancias. Hay como diferentes grados que quienes no sabemos confundimos. Por eso es importante contar con estos estudios. Me gustaría que nos cuentes a ver qué es lo que se puede detectar. Sé que hay como 190 diferentes tipos de alimentos que te detectan. Este estudio lo que hace es detectar la reacción inmunológica a las proteínas de 190 alimentos, levaduras también, y cándida. Entonces, viene como el resultado como un semáforo. Entonces el paciente mismo ve y puede al visualizar el paciente se empodera mucho más porque dice, tengo esto. Claro. Entonces puede lograr el cambio, sobre todo si tiene sintomatología como la de Romy, que ya estaba comprometiendo su calidad de vida. Después están los que no le creen mucho y que dicen, esto no es nada, o el semáforo viene en verde porque no es un alimento el que altera todo esto, sino que es justamente la cándida. Y como la cándida no está conocida, entonces agradezco este programa y la oportunidad de poder llegar a la gente para que la gente se cuestione si ese cansancio no puede tener con una disbiosis, con un aumento de esta microbiota que se fue de mambo, digamos, claro, que pasó a una candidiasis tan intensa,
que consume demasiada energía. Bueno, Entonces, estábamos viendo, mira, vemos imágenes del doctor William Shaw, que es quien creó este laboratorio en Estados Unidos hace unos años, y él asocia, de alguna manera, por su experiencia en química y en toxicología, las patologías de este tipo con patologías que tienen que ver con lo mental, con el autismo, con la depresión, con el cansancio, con un montón de cosas. O sea, que la comida no es solamente un tema físico, no. es mucho más. Y me parecía fundamental conocer el testimonio tanto de Romina, como que se conozca que existe este tipo de estudios donde vos podés detectar y te puede cambiar la vida. No solo te cambió, sino que además empezaste a comer diferente y tenés un emprendimiento que me parece buenísimo comentarlo, porque además hay que fomentar a la gente joven y más cuando habla de temas saludables, que es @candida.alimentación. Yo no cocinaba nada, ni un pancho. Y claro, Menos con mal. todas las limitantes, con todas las limitantes dije, bueno, no me queda otra que empezar a cocinarme a mí. Empecé a inventar, empecé a ver que estaba comiendo rico y con lo que podía. Y una vez que compartí mi historia con Cándida y todo el mundo nuevo culinario, digamos, se me acercó mucha gente que yo lo hablo pila con Ceci, que no puedo creerlo, porque yo pensaba que era la única. Yo decía, bueno, no sos la desgraciada, única ¿qué pasa y no es un tema solamente de las mujeres, a los hombres también le pasa. Uno habla de una levadura y no es casualidad la gente que toma cerveza que tiene una pancita así como llena de cándida seguramente. Romina, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos acá con la doc. No, gracias. por favor, y gracias mucho a éxito ustedes, con este que pasen emprendimiento. lindo. Yo pensaba, bueno, una vez que uno manda a hacer este estudio y tantos otros, porque sé que el laboratorio te da como estudios muy específicos, hacen como una búsqueda molecular, te dan ese semáforo, estamos viendo algunas de las cosas. Tal vez uno quisiera, dije, yo me hago el estudio, busco, googleo, pero esto tiene que ser leído por un médico y tiene que servir para diagnosticar, si no de nada sirve. Y en realidad, o sea, ver un estudio solo sin entenderse por qué llegó a tener alto, por ejemplo, la cándida o una alta sensibilidad a la levadura, porque en realidad este estudio de alergias específicamente lo que me dice es una reacción inmunológica. Pero después contamos en el laboratorio con otros estudios que certifican que hay candidiasis, o hay estudios de materia fecal, uno es con ácidos orgánicos, que es un paneo general metabólico del paciente, hay otro de materia fecal para ver cómo está la microbiota del paciente, y a partir de eso, dependiendo de los valores que tenga y la presencia de síntomas, es que se hace un tratamiento farmacológico, se hace un tratamiento más natural, obviamente que siempre va acompañado de la alimentación. Retiramos las azúcares y los lácteos porque alimentan las cándidas, el azúcar porque es el principal combustible de toda célula y los lácteos porque tienen factores de crecimiento. Ahora, tengo pacientes que tienen sensibilidad al té verde y uno dice, ay, pero el té verde es antioxidante. Ahora, lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Seguro. Y además, por ejemplo, detección de otras cosas que nos intoxican. Por ejemplo, metales pesados. Se pueden saber cosas que de repente acá no les damos ni corte ni bola, les damos, la verdad. Hablándolo en criollo. No. De hecho, sí, no se presta atención y es bastante frecuente porque hoy por el estilo de vida que estamos llevando, tenemos nuestro hígado bastante cargado de metales pesados, entonces es importante, se hace un estudio del pelo, metales pesados, y ahí se regulan también los nutrientes, si es necesario dar pectina o vitamina C, que se pega a los metales pesados y los expulsa, si es necesario tomar vitaminas del complejo B o vitamina D o vitamina C, aporte de zinc, aporte de selenio, que estimulan el sistema inmunológico. Entonces, pero sobre todo es por qué llegó a este microorganismo a tener la oportunidad de florecer, de proliferar tanto. Entonces, hay tanta cosa para hacer. Me encantó presentarles a la cándida, que parecía que era solamente un problema de las mujeres, que con un óvulo se resolvía, y no es real. Es un problema que tenemos todos y que si no hacemos de que baje esa colonia nos va a conquistar. Básicamente. Sí. Muchísimas gracias, Doc. Un placer. Sabés que en el próximo bloque vamos a hablar de la cándida, pero también vamos a hablar de la clamidia, que es una infección, pero bacteriana, que puede tener consecuencias en la fertilidad femenina y masculina. Quédate. Gracias, Ceci, por venir. Gracias.